sino en términos también de retroceso en la manera de entender la política y los conceptos políticos. Y me interesa señalar eso. Sé que a lo mejor va a quedar un poco ahí como fuera de lugar, pero yo quiero hablar de la reacción, del momento reactivo profundo en el que estamos viviendo. Sería muy cómodo por mi parte decir, absolutamente cómodo, decir, estamos en un sistema ideológico neoliberal. Por lo tanto, eso ya en sí mismo es lo que marca la reacción en todos los países políticos. Y sería muy cómodo también, por mi parte, decir, ese neoliberalismo presente se debe al conservadurismo político o incluso a grupos o instituciones, digamos, más conservadoras, grupos religiosos mucho más ultraortodoxos y demás. Sería facilísimo por mi parte hacerlo así, pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es señalar cómo la reacción está instalada también en partidos políticos de la izquierda y en algunos sectores del feminismo. Y de eso es de lo que voy a hablar, porque el otro sería muy cómodo. ¿Y cuáles son, a mi modo de ver, los conceptos trampa, las categorías trampa, en las que muchas personas que se declaran de izquierdas y feministas, sin embargo los abrazan sin saber que forman parte de la beta más fuerte y dura del neoliberalismo? Esos conceptos trampa son 4. Voy a ser breve también, porque luego si eso el debate. Uno es evidente que forma parte de la ideología política conservadora, que es el principio de mérito, que además no suele ser un principio que desde la izquierda invoquemos, el principio de mérito, porque sabemos desde la izquierda que el principio de mérito ha siempre sesgado a aquellos que estaban en posiciones favorables y ha dejado en la misma situación de desigualdad y de posiciones desfavorables a los que no estaban arriba del todo. El principio de mérito lo ha usado precisamente el conservadurismo político para evitar articular acciones positivas en políticas de igualdad. Es lo que invoca siempre el conservadurismo político para decir no hay que hacer políticas de igualdad, sino que hay que tener en cuenta el mérito y de acuerdo al mérito distribuir. Ese no forma parte de nuestra agenda. Pero hay otro gran principio del neoliberalismo que a mí es lo que me asusta del momento actual, que ha dejado de ser invocada por el conservadurismo político y que sin embargo la izquierda política y sectores del feminismo han caído ante él de manera fascinada, que es el principio de elección. Con el principio de elección estamos justificándolo absolutamente todo, y si a eso le añadimos el consentimiento, ya, oye, pero lo curioso del asunto es que quien invoca a día de hoy el principio de elección para justificar determinados comportamientos o situaciones, por ejemplo, el principio de elección se utiliza para justificar que la prostitución sea un trabajo. Si ella lo quiere. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Desde dónde sale ese argumento? No sale del conservadurismo político, sale de la izquierda política y de sectores del feminismo que invocan el principio de elección para justificar, por ejemplo, que la prostitución se convierta en un trabajo más. Sale de la izquierda política y de sectores del feminismo la idea de invocar el principio de elección para justificar la práctica, por ejemplo, de los vientres de alquiler. Yo soy la portavoz de la plataforma No Somos Vasijas en contra de esta práctica. Y son nuestros propios compañeros, no tengo que irme muy lejos. Todos en esta sala sabemos a quienes no estoy nombrando, pero sabemos identificarlos. Los que están invocando el principio de elección para argumentar que la práctica de los vientres de alquiler es algo que está muy bien, aunque eso implique que las mujeres que firmen ese contrato, en ese momento pierden un derecho fundamental, que es el derecho de filiación. ¿Cómo es posible que desde la izquierda política o desde sectores del feminismo estemos de acuerdo en
aceptar una práctica que supone que mediante un contrato una persona pierde un derecho. Es el sueño del neoliberalismo, que por contrato podamos perder nuestros derechos. Es el sueño neoliberal. Y lo estamos defendiendo, yo no, pero sectores de la izquierda lo están defendiendo, y sectores del feminismo también. Ese es un concepto trampa que en este momento, el principio de elección, está funcionando como un auténtico troyano, en la izquierda política y en el feminismo, disolviendo sus planteamientos, que es la defensa de la igualdad. Es un troyano instalado del neoliberalismo en la izquierda. Y deberíamos empezar a abordarlo. Sus orígenes, es que no me puedo extender, pero la primera vez que empezamos a aceptar el principio de elección como un argumento válido, es cuando empezamos a aceptar, y sé que esto es polémico, la libertad de elección de centros en la enseñanza educativa. Ahí ya empezamos a ser débiles, y a sucumbir al principio de elección. Sé que esto es problemático, pero tampoco me gusta ser conciliado, ¿vale? Y ahora, otros dos conceptos trampa, que estos son terribles, porque también nos hemos incorporado a nuestra agenda política como si fueran el no va más, y sé que esto también resulta polémico. Los otros dos conceptos trampa son el concepto de diversidad e identidad. Y lo voy a explicar. Para explicarlo necesito irme a algo un poco más amplio. Normalmente la injusticia social a lo largo de los siglos ha canalizado mediante dos maneras de llevarla a término, ¿no? La injusticia social. Una es mediante la discriminación de determinados colectivos, y el otro ha sido mucho más fuerte mediante la opresión de determinados grupos sociales. A día de hoy, y esta es la primera confusión, la gente parece que convierte en sinónimo discriminación y opresión. Es decir, hay como un trasvase. También es cierto que la palabra opresión ha caído en desuso, nos parece absolutamente antigua, pero probablemente la gente tiende a identificar discriminación y opresión como si fueran lo mismo. Y no es lo mismo. Ahí empieza nuestro primer error. No es lo mismo. La discriminación, ¿qué es? ¿Qué surge? La discriminación es ese diferenciar, ese separar a un colectivo a causa de ¿qué? De un prejuicio. ¿Dónde observamos discriminación? Pues observamos que las personas han sido discriminadas por su opción sexual. Observamos que las personas han sido discriminadas, por ejemplo, por llevar adelante determinados credos religiosos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un prejuicio. ¿De quién? De quién podía discriminar. Es un prejuicio el que nos ha hecho discriminar a determinados grupos sociales. Para combatir la discriminación nos ha venido muy bien las categorías o los conceptos políticos de diversidad e identidad, eso es cierto. Yo no hago una crítica brutal a esos conceptos, sino que digo, para eliminar la discriminación de determinados colectivos, acudir a las categorías de diversidad e identidad ha sido magnífico. Ahora bien, ¿sirven esas categorías de diversidad e identidad para combatir la opresión de un grupo social? No sirven. Es más, no solamente no sirven, sino que pueden ir en contra de ese grupo. ¿Y qué es la opresión? La discriminación nace de un prejuicio. ¿Qué es la opresión? La opresión es la manera en que una sociedad ha concebido su organización social de acuerdo a que unas personas, un grupo social, tenían adscritas unas determinadas funciones y otro grupo social otras absolutamente distintas. Y no podía haber interconexión entre ellas. La opresión nace, por lo tanto, de una idea de sociedad absolutamente jerarquizada, donde se
naturaliza la desigualdad de funciones de los individuos que viven en esa sociedad. La resulta evidente es la que todo el mundo sabemos. En esa concepción social, las mujeres están adscritas a unas determinadas funciones y los varones a otras. Y esto durante siglos. Las mujeres no se consideraban que eran desiguales, tal cual, sino que se consideraba que estaban respondiendo al orden natural que esa sociedad se había dado. Y de acuerdo a ese orden natural, las mujeres eran eliminadas de todas las esferas sociales que tenían que ver con el saber, la cultura, la política, la religión, con todo. El feminismo surge para combatir esa opresión. Y no es lo mismo. Y ahora voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede a día de hoy? Sucede que como no tenemos claro que no sirven, no son las mismas armas las que sirven para combatir la discriminación o la opresión, estamos en un momento de equivalencia. Yo creo que todo el mundo me va a entender, si me explico bien. En este momento nos parece que un colectivo como el colectivo LGTBI es equivalente al feminismo. Y no lo es. No lo es en absoluto, porque el feminismo pretende combatir la opresión estructural, la desigualdad estructural, y el movimiento LGTBI solamente quiere combatir un hecho específico resultado de un prejuicio. ¿Qué sucede? Que hemos abandonado todo el discurso político que tenía que ver con la opresión y hemos aceptado única y exclusivamente todas las categorías políticas que tienen que ver con la discriminación y las aplicamos indistintamente sin parar mientes. De ahí resulta que nos convertimos en equivalentes. Y no lo somos. Y no lo somos. No es lo mismo. No es lo mismo el planteamiento del feminismo, que quiere realmente transformar la realidad en su conjunto, que combatir contra una situación de discriminación de un hecho concreto. No es lo mismo. Pero es algo peor. A día de hoy, en el seno del socialismo también, nos encontramos que aquellas secretarías dedicadas a la igualdad están echando casi más carne en el asador en el movimiento LGTBI que en el feminismo, como si las mujeres ya no estuviéramos en ninguna desigualdad estructural. Y nos están haciendo aceptar, y siento tener que decirlo, planteamientos del movimiento LGTBI, de algunos sectores del movimiento LGTBI, que pura y simplemente van directamente contra los derechos consolidados de las mujeres. Sé que es lo que digo, pero es así. ¿Cuál es el resultado actual? Y con esto termino, porque creo que tengo 20 minutos, ¿no? Sí, es que yo, además, cuando me pasa como a ti, o sea, podría estar toda la mañana. Cuando no tenemos claras las categorías políticas, ni cómo abordar las situaciones de desigualdad, y no somos capaces de separar cuando una desigualdad es estructural o cuando es resultado de un prejuicio, lo que nos sucede y está sucediendo en la izquierda política y en el feminismo es que tendemos a diluir las categorías políticas y el efecto es perverso, porque está trayendo tres consecuencias dramáticas para nosotros como personas que militamos en la izquierda. Una es, la primera, estamos contribuyendo de manera quizá no consciente a la despolitización absoluta. Esto es, a la idea de que ya no hay un sujeto político por el cual luchar, sino que el mundo está disperso y fragmentado y lo hemos asumido. ¿Cómo que? Claro que hay un sujeto político. Y si no recuperamos esa vieja conceptualización de los sujetos políticos, que son los que transforman la realidad, seguiremos en este estado de dispersión en el que nos encontramos. La siguiente es, por lo tanto, tenemos que combatir la despolitización y volver a atrevernos a enarbolar determinadas banderas. La siguiente es que
al utilizar conceptos políticos, categorías políticas que no son nuestras, sino que vienen del neoliberalismo, tendemos a enmascarar las situaciones de desigualdad presentes. Esa es una situación que está sucediendo a día de hoy. Y luego, no podemos aceptar la fragmentación social como una manera de nuestro tiempo, porque si aceptamos la fragmentación social como la manera de estar en nuestro tiempo, lo único que vamos a hacer es establecer procesos de equivalencia donde perdemos todos. Esta última parte ha sido muy acelerada, pero porque sé que tenemos tiempo limitado y espero que en el debate surja algo más. Y con esto